1:03 para dejar tiempo que se conecten. Listo, está grabando. Ya. Ha dejado mis globos. Preguntas. No hay todavía ningún espectador. ¿Qué haces? ¿Está de cumpleaños, Percy? Mi hijo, el día de Ah, ya, ayer. ya. Ah, ya que. Un abrazo de mi parte también, entonces. Buenas tardes con todos, participantes del Poder Judicial. El día de hoy tenemos el curso de Auditoría e Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? Para este caso, el ponente va a ser el ingeniero Mauricio Ceballos. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy Por bien, favor, entonces. preséntate y empieza con la Ujú. capacitación. Ok, gracias, Percy. Muy bien, soy el ingeniero Mauricio Ceballos, nuevamente de parte de Marche Corredores de Seguros, darles la bienvenida a este tema, pues, de las auditorías en el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Pues bien, el día de hoy la idea es, pues, enfocarnos en tomar el concepto de auditoría, enfocarlo a la seguridad y salud en el trabajo, ver algunos pormenores de qué es una auditoría, qué implica, cuáles van a ser los procesos. Así que primero definamos, pues, qué significa en sí misma una auditoría. Pues es un concepto, es un proceso, auditoría, que debe darse de manera sistemática. Sistemática porque no puede haber saltos de pasos, no puede haber aleatoriedades en el proceso, debe darse de manera continua y siempre abarcando todo lo que implique un sistema determinado, en este caso un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso es sistemático, es independiente, porque también los participantes del proceso de la auditoría, de preferencia, pues no deben pertenecer al área a la cual va a ser auditada. Y finalmente tiene que ser documentado. Entonces es un proceso sistemático, independiente y documentado porque se necesita un levantamiento de información, tanto en documentos como en entrevistas, fotografías, grabaciones que evidencien pues que se ha realizado no solamente la auditoría en sí misma, sino que se demuestra pues la primacía de la realidad entre la documentación, los procedimientos estándares, lineamientos u otros, con el campo, con la realidad pues en sí misma de los colaboradores y sus diferentes funciones. Entonces, el objetivo de una auditoría al hacer esta especie de contraste sistemático, ¿no? De la verdad y de manera objetiva, de la verdad documentaria con el campo, con la práctica diaria, con la actuación de los diferentes colaboradores, pues busca evaluar las fortalezas y debilidades pues, de un sistema, ¿no? En este caso, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que se puedan detectar oportunidades de mejora, algunos errores posibles de corregir, siempre pues, se pueden encontrar algunas deficiencias que se puedan mejorar, ¿no? Finalmente, identificar cualquier problema y corregirlos o prevenirlos si es que todavía no se han suscitado, pero hay un potencial de que ocurra alguna desviación. Ahora, el propósito de una auditoría básicamente está dado, estos propósitos están dados por el trabajo de un auditor o de un grupo de auditores que van a ser liderados pues por un auditor principal, ya vamos a hablar de él también más adelante. La idea de este grupo de auditores o de este auditor es reunir toda la evidencia posible, y esta evidencia implica tomar documentos, tomar de repente un IPRC base, tomar el sistema en sí mismo de manera documentaria, ¿no? Revisarlos, revisar sus registros, por ejemplo, registros de asistencia, a determinadas capacitaciones, entrenamientos, simulacros, entre otros. Entrevistar a las personas que están involucrados en la aplicación de este sistema. Su sistema pues de seguridad que implica la participación de todos los colaboradores, pues en realidad todos los colaboradores deberían estar empapados más o menos en el tema de seguridad, al menos según sus funciones. Y de igual manera, hacer una observación indirecta, ¿no? del proceso en sí mismo, de cómo las personas conviven y participan en cuanto a la seguridad se refiere en este sistema. Entonces, el propósito u otro, los propósitos de la auditoría
es revisar que la documentación contenga pues todas las políticas, los planes, los procedimientos, los registros y que sean coherentes entre sí. La idea es que un documento pues no anule al otro o que esté desfasado en el tiempo con respecto a otros de su mismo nivel. Asimismo, los auditores buscan evidencias durante el proceso de trabajo, durante el actuar de todos los colaboradores de un área determinada que va a ser motivo, por ejemplo, de una auditoría, de un proceso de auditoría, ver que los documentos estén vigentes, que los procedimientos estén vigentes, no solamente en cuanto a fechas, sino que el procedimiento en sí mismo, por ejemplo, hablando de este documento, tenga los pasos que hoy en día se realizan. Por ejemplo, en un procedimiento de trabajo determinado, no podrían faltar los protocolos COVID-19 que ya se vienen implementando hace meses atrás. Entonces se podría hablar de un documento que aunque tenga la fecha de hace una semana, si no incluye los protocolos COVID-19 en sí mismo, está desfasado y por lo tanto estaríamos hablando de una no conformidad, una observación. Ya vamos a ver qué es eso más adelante. Finalmente, la idea de la auditoría, pues, es comprobar los resultados de un sistema o cómo se está aplicando un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Podemos tener muchos lineamientos, procedimientos, estándares bien elaborados, pero que finalmente en la realidad no se cumplen o no son viables, o de repente son tan engorrosos de cumplir que están generando otros riesgos. Recordemos que la finalidad de una auditoría es encontrar las oportunidades de mejora, los posibles errores, los potenciales riesgos, porque la idea de la auditoría es reforzar el sistema al cual se está auditando. Y en este sistema de seguridad y salud en el trabajo, la finalidad es disminuir o eliminar los riesgos. Entonces, la idea es ver si se cumplen o no los requisitos de este sistema. Primero que nada, tener en cuenta que una auditoría pues no es una inspección, no solo es una inspección. Una inspección sí puede ser parte de una auditoría, pero una auditoría no es solamente una inspección. Recordemos que parte medular de una auditoría es que es sistemática. No se puede hablar de auditoría si es que no se toman cada concepto, cada área, cada proceso de manera sistemática, de principio a fin, sin saltarse pasos, sin saltarse conceptos. Otro de los pilares fundamentales de una auditoría es que sea independiente. Es un poco difícil y hablando coloquialmente, ser objetivo si uno tiene corazoncito, pues por el área que está auditando. Si uno pertenece a un área determinada, es un poco difícil ser lo suficientemente objetivo como para hablar de algunos errores, sobre todo errores, vamos a decirlo así, mayúsculos. De repente podríamos empezar a hablar de observaciones más, no de aquellas que son no conformidades, que vamos a tocar más adelante qué significa. Entonces, una auditoría busca ser objetiva, busca ser periódica. De nada nos sirve hacer una auditoría hoy y olvidarnos para siempre de volver a hacer otra. O hacerla pues una vez cada año, cada 2 años, cuando más bien deberíamos tener la mayor cantidad de estas para ir tocando en cada auditoría temas que podemos ir arrastrando desde la anterior y así sucesivamente en busca de una mejora continua. Y otro pilar fundamental de las auditorías es orientarnos a no buscar culpables, no buscar responsables, culpables o problemas, sino soluciones a las problemáticas o posibles problemáticas o potenciales problemáticas de una determinada área a ser auditada. Entonces, para esto vamos a aplicar pues diferentes tipos de auditoría. Básicamente se centran en dos principales, la auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna, como básicamente su nombre, obedece al siguiente concepto y es que se realiza dentro de la misma institución por personal de la misma institución. Mientras que las auditorías externas pues implican la injerencia de un agente, de una entidad, de una empresa certificada externa que se dedica pues a hacer este tipo de procesos sistemáticos, que son las auditorías, y que por su naturaleza en sí misma, al ser terceros, van a ser o van a tender a ser bastante objetivos porque no tienen algo o una especie de conflicto de intereses en el área auditada o en general si es una auditoría total a una empresa. La diferencia básicamente consiste en el vínculo laboral.
un vínculo laboral de un grupo de personas, unos auditores, que se encuentra haciendo este proceso dentro de su misma pues entidad, va a ser un poco difícil que se logre la objetividad suficiente. En cambio, un vínculo laboral inexistente como otro grupo de personas que van a hacer la auditoría va a garantizar un poquito más de objetividad en el proceso. Les sigo adelantando el concepto de conformidad, no conformidad de observación. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues bien, una conformidad básicamente es que se cumple lo que está escrito, lo que dice la documentación, lo que dice el lineamiento, el protocolo, el procedimiento, el I per se cumple a cabalidad. Eso es una conformidad. Cuando no se cumple a cabalidad, con algún requisito específico, se habla de una no conformidad. Pero ¿qué pasa si se cumple, pero vamos a decirlo así a medias? No se cumple de repente de manera clara, de manera precisa, no hay suficientes evidencias. De repente hay de 20 pasos de un procedimiento, se cumplen 19. En sí el procedimiento no es que sea no conforme, es conforme el procedimiento, pero de repente uno de esos pasos falta cumplirlo a cabalidad. Hablaríamos de una observación en ese sentido. Entonces, cuando hablamos que hay una deficiencia en el cumplimiento de algo, hablamos de una observación. Cuando no hay el cumplimiento de algo, recién hablamos de una no conformidad. Entonces, son conceptos a tomar en cuenta al momento de realizar una auditoría también. Ahora, dentro de las auditorías, como es la idea de este proceso sistemático, es que se busquen medidas correctivas, ¿no? Ahora, lo ideal es que mediante la auditoría se determinen algunos potenciales riesgos, por ejemplo, estamos hablando del tema de seguridad y salud en el trabajo, y evitar que se susciten para evitar también estar implementando acciones correctivas. Y es cuando hablamos de acciones preventivas. Entonces, por ejemplo, en una auditoría salta por allí que constantemente se empiezan a dar eh, bastantes reportes de pequeños accidentes de cortes en algunos operadores, por ejemplo, en algunos colaboradores. Están teniendo cortes, por ejemplo, superficiales por algún trabajo determinado. Entonces, viene la auditoría, se determina en observancia pues, que esto está pasando y se toma una acción correctiva de darles, por decir algo, solo es un ejemplo, guantes anticorte. Acción correctiva, ¿por qué? Porque ya la gente se ha estado cortando. Ya ha habido los incidentes, ya se han suscitado los accidentes. Pero ¿qué pasa si durante la auditoría se puede observar que hay posibilidad de que la gente se corte? Todavía no ha habido incidentes, pero hay un gran riesgo de que alguien en algún momento se corte. Entonces yo implemento los mismos guantes con un procedimiento determinado y como no ha habido antecedentes, se habla de una acción preventiva. No ha habido todavía cortes, pero podría haberlos habido. Entonces se coloca una acción preventiva. La auditoría puede arrojarnos ambas. Ahora, ¿quién realiza la auditoría? Pues un auditor. Y el auditor básicamente es una persona con competencias para realizar una auditoría. Es una persona que conoce el proceso, conoce el sistema, y por lo tanto va a poder contrastar el sistema con la realidad. Un auditor básicamente es una persona que ha estudiado un proceso determinado, ha visto su documentación, sus procedimientos, lineamientos, protocolos, la cantidad de personal, los manuales de funciones, el I per del área, estamos hablando netamente del área de seguridad. Ha visto el entorno, conoce la infraestructura, entonces en base a eso puede emitir un juicio, puede emitir una serie de observaciones objetivas sobre el área en un proceso de auditoría. Entonces, tenemos el concepto de qué criterios se utilizaría. Sabemos ya que un auditor es una persona preparada en el tema, que conoce el procedimiento. ¿Qué criterios entonces va a aplicar para efectuar la auditoría? Estos criterios pueden obedecer, por ejemplo, al tipo de proceso, a los horarios, a la cantidad de gente que participa, a las características comunes del personal que participe en ese proceso, la complejidad del mismo y otros recursos que se necesiten, ¿no? Los criterios van a ir en función naturalmente a ello. Hablábamos de una especie de jefe, de líder, que es el auditor líder, básicamente, que va a ser el encargado de transmitir tanto las estrategias, ya vamos a ver ahora los pasos de la auditoría, las estrategias iniciales, como la información puede ser recabada y el informe final
en una reunión final de auditoría. Este líder es el encargado de copiar toda la información de los demás auditores y procesarla y dirigir el equipo para que la auditoría sea lo más profunda y objetiva, sistemática posible, ¿no? Entonces, los criterios de la auditoría van a obedecer a las políticas que se tengan como empresa, las condiciones laborales, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otro requisito adicional, pues que se busque, pues averiguar durante este proceso. Más o menos una fase o unas fases o etapas de la auditoría vienen así. Comienzan con una planificación, que es básicamente la parte más quizá engorrosa, compleja del proceso, y es porque quizá uno puede tener de repente una experiencia como auditor, pero experiencia en esa área específica, en ese proceso específico, probablemente no. Y recabar la información a veces suele ser un poco tedioso. Entonces el proceso de planeación va a implicar algunas cosas que vamos a ver más adelante que necesariamente tienen que darse para que los demás procesos pues se funcionen. Si esta fase de planeación no es buena, la auditoría no va a dar frutos, no va a salir bien. Luego viene una fase de ejecución, que es básicamente pues ir a campo, por así decirlo, recabar la información, hacer entrevistas, tomar fotografías, hacer una inspección por allí. Eso ya va a implicar la ejecución en sí misma de la auditoría. Todo lo recabado, recopilado de la parte pues, escrita, la parte documentaria, la parte normativa y en general las entrevistas y la interacción con el proceso en sí mismo, pues nos va a llevar a un informe. Esto hay que plasmarlo en blanco y negro. Y este informe nos va a arrojar seguramente algunas medidas correctivas, algunas oportunidades de mejora que están planteadas, por ejemplo, en un cuadro de planes de acción. Ese cuadro de planes de acción va a tomar los hallazgos, ¿no? En base a evidencias. Vamos a ver la diferencia entre evidencias y hallazgos también. Va a tomar la referencia de estos hallazgos y finalmente va a tomar unas medidas correctivas, oportunidades de mejora, las cuales van a estar asociadas a un responsable y a un área que las va a ejecutar. Y esto naturalmente tiene que ir en base a un plazo. Y ese plazo necesita de un seguimiento, que es la última fase. Si no aplicamos un seguimiento, nada de esto nos sirve, porque si no nos aseguramos de que lo encontrado, lo hallado, pues se tenga o se cumpla pues la oportunidad de mejora, se cumpla la acción correctiva, de nada nos sirvió pues todo el resto del proceso. Entonces, la planeación o la planificación básicamente es garantizar una estrategia adecuada de intervenir un área en un proceso de auditoría, de tal manera que se puedan obtener la mayor cantidad de datos posibles de la manera más objetiva posible, sin saltarse pasos, de la manera sistemática, de la más sistemática posible. Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de información. A más información, más facilidad de obtener datos, obtener hallazgos. Esta información va a implicar encontrar algunas evidencias, tener algunas entrevistas con el personal, contar con todos los recursos, conocer todas las tareas, verificar todos los objetivos en general del área, ¿no? Entonces, en este proceso se busca organizar la auditoría en sí misma, cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar, cuántas personas van a intervenir de este grupo de personas, quiénes son especialistas en el proceso, quiénes van a hacer qué, a qué se van a dedicar, a dónde van a apuntar, la estrategia en sí misma de la auditoría. Entonces, el programa de auditoría básicamente va a determinar los tiempos, el orden de cómo se va a, pues a plasmar esta estrategia en campo. Va a ser una guía básicamente para las tareas a realizar en el programa de auditoría puntual esta que se va a realizar, ¿no? Entonces, nos va a permitir de repente hacer un pequeño checklist de cuáles son las actividades. Estas actividades, ojo, son discutidas en una reunión inicial, ya vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, esta planificación comprende muchos campos, comprende muchos objetivos y muchos, digamos, puntos a tomar en cuenta antes de la ejecución de la misma. Nada puede quedar suelto antes de la ejecución de la auditoría. La idea es tener una estrategia lo suficientemente contundente como para detectar todas las fallas y deficiencias posibles de un sistema, de un proceso, de un área determinada.
Ahora, como les iba adelantando, para esto se va a elaborar un checklist, una especie de lista de verificación de todo lo que hay que hacer, para que todo el mundo esté consciente de cada paso, en qué tiempos y quiénes van a participar, porque va a haber responsables de cada cosa. Entonces, esto va a ser una guía para cumplir con todo el proceso de auditoría, va a ayudar a centrar la auditoría de manera objetiva, no irnos de repente, diluirnos en la atención en otras cosas. Y esto nos va a permitir también enfocarnos en recopilar las evidencias necesarias para el informe final. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer la verificación de los procesos durante una auditoría? Primero que nada, el paso de planificación, del cual hemos estado conversando hace un momento, que va a plantear los propósitos del proceso, de qué se trata el proceso que vamos a auditar, cuáles son los alcances y responsabilidades de este proceso, qué recursos van a ser necesarios, qué recursos implica el proceso en sí mismo que va a ser auditado, cuáles son los objetivos que vamos a plantear en función a la auditoría que estamos realizando y finalmente identificarnos con el cliente en sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pretende el cliente de la auditoría, ya sea interno o externo? Ya sabemos en base a qué me refiero a esto. ¿Cuáles son los objetivos o qué es lo que busca lograr con esta auditoría? ¿Qué es lo que busca evidenciar? ¿Qué es lo que busca corregir? Luego se ejecuta la auditoría en sí misma. Ya se tiene la estrategia, la ejecutamos la auditoría. Y para ejecutarla, pues vamos a tener que hacer un requerimiento pues, de documentación. Tiene que estar disponible de parte del área auditada toda la documentación que se ha planteado en el proceso de planeamiento. ¿Qué técnicas son aplicables o métodos de operación? ¿Cuál es el proceso en un área determinada? ¿Cuáles son los procedimientos, lineamientos, estándares que implican esa área? Vamos a tener que contrastarlos con la documentación, vamos a tener que evaluar el contenido de cada registro, por ejemplo. ¿Cómo vamos a evaluar un registro? Pues si tengo acá una lista de participantes de esta área que han asistido a una capacitación, por ejemplo, de higiene ocupacional, y yo le hago la pregunta a 2, 3, 4 colaboradores del área, ¿qué es la higiene ocupacional? Y no me saben responder, pues ahí tenemos ahí una observación, por ejemplo, ¿no? O no se ha dado la capacitación, o se ha dado de manera deficiente, o probablemente el colaborador tiene un problema en el cual pues, no está interesado en el tema. Entonces ya vamos a empezar en base a estas evidencias a encontrar ciertos hallazgos. Los hallazgos nacen de las evidencias. Una evidencia de un registro llenado de un personal que no reconoce el tema del registro, pues es una evidencia. El hallazgo es que la capacitación no se dio, porque no hay un buen sistema de capacitación, lo que nace de la evidencia. En función a esto, a todo lo recopilado en campo, en el proceso de auditoría en sí mismo, se hace una verificación, ¿no? Se toma toda la información recopilada y se hace pues una especie, un informe en el cual pues se van a tomar todos los actuados, todas las evidencias recopiladas, se empiezan a llegar a ciertos hallazgos, a ciertas conclusiones y básicamente acá se ven los resultados de la auditoría. ¿Para qué? Para actuar, para tomar decisiones, para actuar medidas correctivas. Estas medidas correctivas van en esta fase de la actuación, del actuar, ¿no? Y eso es a lo que hacía referencia aquella pirámide en el seguimiento. Si yo tengo 10 medidas correctivas, tengo que hacerle el seguimiento a 10 medidas correctivas en función al plazo y a los responsables. Algunas medidas correctivas tomarán un día, algunas medidas correctivas tomarán 6 meses, y ahí está la fase de la actuación en verificar que se cumplan estas medidas correctivas, oportunidades de mejora, que se cumplan los plazos, que se cumplan finalmente los planes de acción propuestos. Y nuevamente, en base a este seguimiento, puedo volver a plantear o planificar otra auditoría, retomando el seguimiento de la auditoría anterior, más los nuevos hallazgos, y este círculo pues nunca termina. Eso al menos es lo ideal. ¿Cuáles son estas fuentes de información? ¿De dónde van a provenir las evidencias que van a ser básicamente los pilares sobre los cuales yo voy a apoyar un informe de auditoría? En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pues puedo aplicar muchas metodologías, mediciones, cantidades, tamaños de ambientes, volúmenes, tiempos, mediciones.
tengo que procesarlo y procurar procesar todo esto de manera informática para que me sea más fácil también realizar un informe, un acopio de datos. Tengo que ver qué equipos funcionan, cuáles no, cuáles son las deficiencias. ¿Existen registros? No existen. Estos son deficientes, estos corresponden de repente a solo un cumplimiento meramente documentario y no se está aplicando en la realidad. Esto fácilmente va a ser demostrable en una auditoría. ¿Qué datos estadísticos maneja el área? KPIs, qué indicadores, cuáles son los números, cómo puedo contrastar estos números, estos indicadores con la realidad, cuáles son, por ejemplo, en un ambiente manufacturero, un ambiente industrial, las condiciones de almacenamiento, también en un ambiente de oficina administrativa, un ambiente como, por ejemplo, del Poder Judicial, puedo saber cómo están las condiciones de almacenamiento de algunos expedientes, de alguna documentación. También es importante tener en cuenta eso, cuáles son las condiciones de operación. De repente hay reprocesos, hay sobre procesos innecesarios o reprocesos innecesarios, retrabajos muy constantes que quitan tiempo. Esto es fácil determinarlo también en una auditoría y otras observaciones adicionales que podamos sacar que naturalmente estén en función, ahora estamos hablando del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas son las fases de ejecución ya de la auditoría. Les adelantaba un poco de una reunión inicial, ¿no? Para la parte de la planeación o planificación de la auditoría, no solo basta con plantear una estrategia de manera unilateral como auditor, recopilar los datos, la documentación, los lineamientos, las normativas, ¿no? O todo aquello que considere necesario, sino también es importante, una vez planteada una estrategia inicial, hacer una reunión, una primera fase de reunión de inicio. En esta reunión de inicio, básicamente participan los encargados o dueños del proceso del área a ser inspeccionada para discutir con ellos cómo va a ser mi estrategia. Porque naturalmente, pues como dueños del proceso saben con cuánto personal disponen para realizar una auditoría, qué tiempos puedo disponer yo como auditor de estos trabajadores o colaboradores para realizar mi proceso y a ver si mi estrategia se ajusta pues a la realidad del área que quiero auditar, ¿no? Tiempos, personas, entrevistas, detalles, datos, son discutidos en una reunión inicial. ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? ¿Quién va a ser el responsable del área auditada de comunicarse conmigo para el acopio de información de documentos, por ejemplo? No todas las personas me pueden enviar documentación. Va a ser una persona que acopie de esa área, que conozca el área, que vamos a decirlo así, que filtre la documentación para que se ajuste a lo que necesito como auditor. Una vez todo esto acordado, se lanza ya el proceso de auditoría y ahí es donde empieza a ver el proceso de recopilación de información, ¿no? Obtener información de documentos, de lineamientos, estándares, normativas, hacer la requisición pues, de algunos registros, pedir, por ejemplo, el IPRC base, pedir algunos registros puntuales, el llenado de algunos IPRC continuos, unas ATS, dependiendo de dónde quiero orientar pues, mi auditoría, ¿no? Y finalmente aplicar los procedimientos de acuerdo a este programa que previamente he discutido. Pues tendré de repente entrevistas 2 horas al día, si esta auditoría de repente dura 1, 2, 3 semanas, tendré 2 horas al día con diferentes áreas, con un determinado encargado, determinado personal. Entonces empiezo a ejecutar mi programa también de auditoría previamente discutido con los encargados del área, los dueños del proceso. Luego de toda esta fase de ejecución de la auditoría, viene una fase de análisis, ¿no? Y vamos a evaluar los datos. Como auditores, lo que tenemos que hacer es evaluar de toda esta información recopilada inicialmente versus todos estos hallazgos en campo, por decirlo de alguna manera, todos estos testimonios, todos estos registros, estas fotografías, videos y otros. Pues hago un análisis y empiezo a ver de repente que tales evidencias me arrojan ciertos hallazgos. Estas evidencias en sí mismas corresponden de repente a observaciones. Algunas evidencias en sí mismas, algunos registros de repente no se llevan, son no conformidades. Entonces, algunos procedimientos no se usan, están en papel y no se usan, es una no conformidad.
¿Para qué? Para todo esto plasmarlo y determinar las recomendaciones necesarias, oportunidades de mejora, acciones correctivas. Probablemente una auditoría inclusive nos pueda servir para descubrir si en un sistema tengo 3 procedimientos similares que están repetidos y solo uno está vigente. Me permite de alguna manera, dentro de las recomendaciones, hacer una depuración de procedimientos en mi sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta para esto, una auditoría es bastante saludable, ¿no? Finalmente, luego de hacer la evaluación, determinar las oportunidades de mejora, las acciones correctivas, armar mis planes de acción, ¿no? Discutidos con los demás auditores en base a un líder, a un jefe de auditores, un líder de auditoría, pues se hace una reunión de cierre para discutir todos estos planes de acción nuevamente con los dueños del proceso. ¿Por qué? Probablemente yo, en mi experiencia o conocimiento, yo puedo determinar 10 planes de acción que me son perfectamente lógicos y funcionales. Pero necesariamente tengo que reunirme con los responsables del proceso antes de oficializar estas medidas correctivas. ¿Por qué? Porque puede ser que estas 10 propuestas que yo tengo, que son para mi óptica, para mi percepción perfectamente viables, de repente en el proceso en sí mismo, para los especialistas, 3 de ellas son imposibles de realizar o me podrían generar otras problemáticas que no he contemplado porque yo no soy el especialista del área. Entonces es necesaria una reunión de cierre, afianzar, pues, comunicar todos los resultados, formalizar acuerdos si corresponden y finalmente ver las medidas que se van a quedar allí para ser implementadas y con el seguimiento del caso. Entonces estas son las fases de ejecución en sí de la auditoría más importantes. ¿Qué errores podemos cometer, pues, en un proceso de auditoría? A veces confundimos mucho el concepto de auditoría con inspección, ¿no? Como veíamos en el inicio, una inspección puede ser parte de la auditoría, pero una inspección en sí misma no es la auditoría. Y a veces nos quedamos con pues el concepto de que salir a campo, salir a la oficina, salir al taller, salir a la industria, tomar nota de las deficiencias de infraestructura, algunos actos inseguros y ya está, hice mi auditoría, pues nada más lejos de la realidad. Del otro lado de la moneda tenemos también otro error común y es que la auditoría a veces lo tomamos como un concepto meramente eh, digamos, legal, meramente de cumplimiento de documentación. Entonces nos olvidamos del trabajo en campo, nos olvidamos del proceso in situ y solamente nos abocamos de lleno pues, a la documentación que tenemos a la mano. Otro error también, porque la idea de una auditoría es ver si funciona este papel en la realidad, ¿no? Otro error a veces suele ser que al conversar o entrevistarnos con algún personal, algún colaborador del área a ser auditada, pues tendemos a tomar ciertas respuestas o actitudes de manera un tanto personal. De repente por alguna experiencia pasada en otra empresa, otra institución, de repente no solo como auditor, sino de manera directa como trabajador, podría tomar como que ciertas declaraciones o ciertas cosas que yo puedo observar en el proceso de auditoría, pues me los tomo un tanto personal y esto es algo que no se debe permitir, uno tiene que ser lo más objetivo posible. Y aquí viene algo relacionado a ello. Hay que buscar ser empático con la persona o el colaborador auditado. ¿Por qué? Porque es un ser humano como cualquiera de nosotros y finalmente no nos gustaría que venga alguien a increparnos de una manera poco cortés y cordial cómo hacemos nuestro trabajo e inclusive de manera directa, pues emitir algún juicio propio, como bien dice ahí, debemos evitar expresar juicios propios, ¿no? Debemos dejar esa fase para el momento del análisis post auditoría que va a plasmarse finalmente en un informe al final pues, de esto, ¿no? Ahora, a veces ocurre lo opuesto, ¿no? Nos dejamos llevar por afirmaciones sin tener las pruebas. Por decir algo, un ejemplo sencillo, ¿no? Una auditoría del sistema de seguridad, me aboco a aquellos implementos o elementos de extinción de fuegos. Y yo le digo a la persona si llevan un programa
pues de inspección de extintores. La persona me dice, sí, lo tenemos. Y de repente me muestra una hojita con un grupo de, pues, de nomenclaturas de extintores y todos, ok, ok, y me quedo con eso como si fuera algo, pues, como si fuera escrito en piedra. Y no reviso más allá, me quedo con la palabra y de repente una muestra burda de la realidad. Y eso es algo que no se puede permitir, uno no se puede permitir como auditor, pues aceptar como evidencia. La evidencia es que tenga un registro, que al menos tenga unos meses de ejecutado y ver cómo se ejecuta en base a una matriz de identificación de todos los elementos de extinción de fuegos, yendo al ejemplo en sí mismo. Entonces, no quedarnos solamente con la palabra, con una pequeña muestra de algo, porque recordemos que la auditoría es un proceso sistemático, y es objetivo, es ordenado. No podemos saltarnos estos lineamientos. Entonces, una entrevista debe ser, pues, detallista. La magia está en los detalles, decía una publicidad por allí muy famosa. Entonces, en los detalles a veces podemos encontrar no solamente los errores, sino potenciales errores a futuro. Naturalmente, para esto sirve la auditoría, para determinar también acciones preventivas, no solo correctivas. Ser diplomático, no tomarse las cosas personalmente, ser respetuoso, mostrarse seguro durante la auditoría, no mostrarse como que de repente pues me falta conocimiento en este asunto, y esto se puede aprovechar algún colaborador por ahí que pues no quiera mostrar lo que se debe mostrar, ¿no? Uno tiene que mostrarse decidido y persistente. Persistente en que, pues, en buscar la verdad, aquel checklist, aquella lista de verificación, pues tiene unos determinados puntos. Recuerda, estos determinados puntos todos tienen que actuarse en el proceso de auditoría. Si un punto no estoy satisfecho con alguna prueba, con alguna evidencia, pues tengo que ser persistente en encontrar la verdad sobre ese punto, porque finalmente eso pertenece a un programa, porque ese programa obedece a algunos objetivos determinados, razón por la cual se realiza este proceso de auditoría. Entonces, durante la auditoría lo que buscamos son hallazgos. Para tener hallazgos necesito evidencias, evidencias objetivas. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es que durante un proceso de auditoría podemos hablar de la realización, por ejemplo, de pausas activas por parte del personal. Entonces, yo me quedo aprovechando el proceso de auditoría 2, 3 horas en una determinada área y observo que nadie durante esas 3 horas se ha levantado y mucho menos ha hecho una pausa activa. Entonces yo tomo fotografías o tengo un video breve o básicamente la anotación de algunos testimonios de que no hacen pausas activas. Eso es una evidencia. ¿A qué hallazgo me lleva esta evidencia? A que no existe un sistema de pausas activas, a que no ha habido una capacitación de ergonomía probablemente o que simplemente no se está aplicando en la realidad. Entonces ese es el hallazgo de parte de mi auditoría. Otra técnica de la ejecución de las auditorías son las marcas de auditoría. Naturalmente, al revisar algunos documentos, no podemos marcarlos, garabatearlos o ponerles algunos comentarios por ahí. De repente podríamos poner pues una letrita por ahí, un número determinado que obedece a una leyenda propia. Una leyenda propia como auditor que sé que un documento marcado con una A pues cruzada, sé que significa pues que hay una observación en base a la temática tal. Pues, y esa es mi marca de auditoría, ¿no? Yo solamente tengo la leyenda, solo yo puedo saber qué significa esa marca determinada que realiza en un documento, pues una evidencia determinada. Para la presentación del informe, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? He hecho una planificación de auditoría, ha sido engorrosa, tediosa, he tenido una reunión inicial para plantear mi estrategia final y pulida en base al área que voy a auditar. He realizado una ejecución, buscando ser objetivo, buscando ser cordial, he tratado pues de recopilar toda la información, siendo persistente, no tomándome las cosas personal, todo lo que implica el proceso de ejecución en sí mismo. Y esto tiene que plasmarse en un informe final. Y el informe final pues tiene que contener y traducir, como dice ahí, fielmente las conclusiones de la reunión de cierre, no de mi informe inicial, el informe post-auditoría, sino este informe final, informe de cierre, pues tiene que contener las últimas conclusiones acordadas
con los dueños del proceso, las que son finalmente viables, ¿no? Recordar siempre el objetivo y el alcance de la auditoría. El objetivo era determinar si nuestro programa dentro de nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional se encuentra bien implementado el programa de seguimiento de personal con síntomas COVID-19. Pues mi objetivo y mi auditoría tendría que estar enfocada pues a tener acciones de mejora, oportunidades de mejora en función a protocolos COVID-19. No puedo empezar a hablar de pronto de extintores. No podemos perder el objetivo y el alcance de la auditoría en este informe de cierre, ¿no? Tenemos que hacer referencia a los documentos examinados. Eso nos va a ayudar el tema de las marcas de auditoría, fácilmente ubicarlos estos documentos y hacer la descripción breve en qué documentos hemos encontrado probablemente alguna desviación en base a las marcas que ya hemos colocado para no volver a revisar nuevamente al momento del informe, pues cada documento observado o con una no conformidad encontrada. Y finalmente destacar todos los puntos fuertes de la actividad auditada, no solamente resaltar pues las desviaciones, observaciones, no conformidades encontradas, sino también en las oportunidades de mejora en camino, el avance, ¿no?, con respecto a una auditoría previa. Por eso es importante hacerlas de manera continua. El avance de alguna auditoría previa en función a acciones preventivas, en función a aplicación de nuevos protocolos, de nuevos lineamientos, de nuevas normativas, pues también destacar lo positivo, ¿no? Y presentar algunas recomendaciones. Las auditorías no solamente deben quedar en conclusiones o en acciones correctivas, sino algunas recomendaciones. ¿Qué más se podría pulir por aquí para que a criterio de los auditores esto camine mejor, ¿no? Esto en función, naturalmente, a la reunión de cierre que mencionamos anteriormente. Nada de esto sirve. Todo lo mencionado hasta el momento es bueno, es muchas veces tedioso, es engorroso, implica mucho esfuerzo, pero nada de esto sirve si es que no se le da un seguimiento. Y es que en una auditoría se necesita tener claramente identificados los responsables de las acciones correctivas, oportunidades de mejora, los plazos, las áreas pues responsables de realizar este levantamiento de observaciones o de no conformidades, ¿no? Y por lo tanto se necesitan definir fechas límites, por ejemplo, de implementación, quiénes van a aplicar estas actividades o medidas correctivas, cuándo se va a realizar una segunda o tercera o cuarta auditoría de seguimiento de esta primera auditoría, quién va a presentar los resultados, cómo los va a plasmar, qué va a ser satisfactorio para cumplir con el levantamiento de las observaciones, qué evidencias van a ser necesarias y finalmente esto nos va a permitir evaluar la eficacia de las acciones implementadas. Esto siempre o generalmente debería implicar una siguiente auditoría en un plazo determinado en función naturalmente a los plazos de las medidas correctivas. Ahora, ¿qué evidencias podríamos encontrar? Vamos a hacer un pequeño resumen de algunas evidencias que podríamos encontrar durante una auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, las políticas o en general la documentación como digamos, los I+C, algunos procedimientos, algunos estándares, tienen que tener la firma, por ejemplo, de la alta dirección para que estos sean válidos. Podemos tener un procedimiento brillante dentro de un proceso determinado. Puede ser brillante, se puede estar ejecutando a la perfección, pero ese procedimiento no está aprobado, ni siquiera existe dentro del SIG de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, cuidado con eso, eso es una de las evidencias que podríamos encontrar, ¿no? También podríamos hablar, por ejemplo, de los proveedores. ¿Cómo es que los proveedores, los terceros que trabajan junto con nosotros en una institución determinada, pues están cumpliendo realmente con los lineamientos mínimos necesarios que exige el sistema propio de seguridad y salud del trabajo? Eso también puede ser evidenciado en una auditoría. Por ejemplo, la política está realmente al día, está concatenada a nuestra realidad de hoy, por ejemplo, realidad hoy conocida como realidad COVID-19, la política está actualizada a ello, los I+C están actualizados a ello, los procedimientos, los lineamientos, los protocolos, también es una evidencia que podemos encontrar y fácilmente verificar allí. Por ejemplo, los riesgos evaluados en una matriz I+C corresponden a los riesgos actuales de este mes de noviembre, de octubre, o de repente son riesgos analizados hace 3 o 4 años.
No solo hablando del contexto COVID-19, sino en general de un proceso que puede haber cambiado en los últimos 6 meses, y en 6 meses no se ha modificado un procedimiento, no se ha modificado un IPRC, ya podríamos estar hablando que esta auditoría nos arroja bastantes no conformidades, solamente hablando del tema documentario, solamente hablando del tema documentario. Eh, por ejemplo, si la organización tiene identificado claramente en qué puntos afecta la normativa nacional, ¿no? Hemos hablado y nuevamente insisto, hay nuevos lineamientos y protocolos COVID-19. La organización, la documentación está en función a estos nuevos protocolos y lineamientos. Esa es una pregunta que fácilmente con una auditoría se contesta, ¿no? Ya sea en observación o en no conformidad, ¿no? ¿Qué cumplimiento legal estamos alcanzando de todos los registros que pide la ley, la cantidad de capacitaciones, los temas de capacitación que hemos tocado a lo largo del año? Si bien es cierto, por la medida de emergencia, este estado de emergencia, pues digamos, se han aplazado y se están condonando, por así decirlo, eh, digamos, la evaluación de algunos procedimientos que ya deberían haberse aplicado, de algunas capacitaciones que deberían haberse dado, de algunas evaluaciones de las mismas auditorías, como vamos a ver más adelante, que por el momento no son obligatorias hasta que termine esta emergencia sanitaria, como las mismas elecciones del comité, pues de todas maneras tendríamos que ya haberlas tenido contempladas en nuestro sistema. Una auditoría nos va a servir para ello. Por ejemplo, la existencia o la inexistencia de algún documento de seguridad y salud en el trabajo en nuestro sistema. Y si hay la existencia del documento, ¿realmente se cumple o solamente está allí para cumplir pues, con la parte documentaria, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen los colaboradores en función al sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo está demostrada, cómo están evidenciados, con qué registros están evidenciados el conocimiento o los conocimientos del personal y los colaboradores sobre el sistema de seguridad? ¿Está evidenciado? ¿No está evidenciado? ¿Está correctamente redactado en el encabezado? ¿Es una capacitación? ¿Es una difusión? ¿Es una charla? ¿Es un entrenamiento? ¿Es un simulacro? Todo esto tiene que ser claro dentro del sistema y es fácilmente identificable en una auditoría, ¿no? Por ejemplo, si están claramente identificados dentro de la documentación del sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues los responsables de esta área. Puede que en nuestra documentación esté todo en fase, todo cumpla según procedimientos, lineamientos, esté al día en muchos aspectos, pero los nombres de los encargados no corresponden a los encargados actuales del área. También es una observación a tomar en cuenta, que esté al día la documentación, no solamente en forma y en fondo, sino también en nomenclatura de responsables de esta área, ¿no? Por ejemplo, otro punto que podríamos ver en cuanto a las evidencias recogidas en una auditoría es, por ejemplo, si hay una correcta detección de falencias en cuanto al conocimiento de seguridad y salud en el trabajo de parte del personal. ¿Cómo estoy evaluando a mi personal? ¿En qué falencias pueda tener de conocimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo? Mis capacitaciones evidenciadas en registros sobre seguridad y salud en el trabajo corresponden realmente a su perfil, a su manual de funciones. Estoy capacitando de repente a una persona en el trabajo en altura cuando esa persona trabaja en una oficina en el primer piso, por decir algún ejemplo, es un poco tonto. Estoy de repente capacitando a pues un trabajador de archivo en manejo defensivo, o viceversa, estoy capacitando a un conductor probablemente por ejemplo, como brigadista de evacuación, un conductor que siempre está afuera con su moto, un repartidor, un mensajero. Entonces, ¿cómo estoy enfocando realmente mis temas de capacitación en función al conocimiento del personal, ¿no? Entonces, mucho de esto se salta a la luz cuando hay entrevistas con el personal. Entonces, con una entrevista puedo verificar si la organización realmente está identificada con el área de seguridad, cuenta con la información y realmente está siendo formada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Solamente con entrevistar 2, 3, 4 colaboradores de cada área, más que suficiente para que un proceso de auditoría salte
esta evidencia, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Tengo mi periódico mural sobre las actividades, los siguientes simulacros, sobre algunos consejos o algunos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, de higiene ocupacional. Pues el personal está comprometido, la organización está comprometida, ver si hay una eficacia de las comunicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, si hay buenos canales de comunicación entre áreas, si todos saben sus funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, supervisores, jefaturas, gerencias, cuál es la cadena de comunicación en ese sentido. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Quién responde? ¿Conocen a los brigadistas? ¿Está formado el grupo de brigadistas? ¿Está debidamente identificado en un documento actualizado de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Son muchas preguntas que podrían surgir ahora solamente en base al sistema de seguridad y salud en el trabajo en una auditoría muy somera. Verificar, por ejemplo, si una documentación se relaciona con la otra en materia de seguridad. Yo puedo tener un estándar que obedezca o dé origen a un procedimiento que dé origen pues a algún instructivo y entre los tres hay incoherencias o contradicciones en esos tres documentos, siendo que los tres son actualizados, los tres están firmados, los tres tienen los nombres de los encargados y representantes, pero los documentos no tienen una trazabilidad entre sí, no tienen una concordancia entre sí. Entonces, eso también es importante a tomar en cuenta. Mi sistema cumple con la legislación vigente, está desfasado, me falta implementar más. Son preguntas que también fácilmente saltan en proceso de auditoría. Y si las instalaciones finalmente, el entorno que rodea, pues el entorno laboral que rodea a mis colaboradores, pues realmente está a la altura del cumplimiento, no solamente de las capacidades del proceso o las exigencias del proceso que se realiza allí, sino también si cumple con los lineamientos o exigencias mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy, protocolos COVID-19, por ejemplo, cumple con temas de distanciamiento social, cumple con el tema de las barreras en caso se necesiten, cumple con el tema de ventilación, de aforo. En general, hay mucho pan por rebanar cuando hablamos de las auditorías en materia de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, contrastar legislación con documentación del sistema y con la realidad en campo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las personas conocen el plan de respuesta a emergencias, conocen a sus brigadistas, conocen a sus supervisores de seguridad. Esto es algo que se evidencia también fácilmente, ¿no? La disponibilidad de la documentación también es importante, que se cuente con todos los registros y toda la documentación a la mano. El empleador, y con esto vamos terminando, debe realizar auditorías periódicas. Hemos visto ya por qué es necesario reforzar los seguimientos de los planes de acción propuestos, porque de esta manera pues se busca prevenir riesgos laborales. La finalidad de una auditoría, como bien decíamos al inicio, no es buscar el error, no es buscar el responsable, sino buscar la solución para que se disminuyan los riesgos laborales y por lo tanto mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. Aquí un extra, básicamente recordar que por este tiempo de pandemia, en el artículo 43 de la 29783, se habla de la obligatoriedad de la realización de las auditorías en materia de seguridad y salud en el trabajo, hoy suspendidas por la emergencia COVID-19, y se indica que mientras se dé la emergencia sanitaria pueden estar suspendidas las auditorías, no quiere decir que están prohibidas, solo están suspendidas de ser obligatorias hasta que se termine el plazo de emergencia sanitaria. Una vez terminado el plazo de emergencia sanitaria, se tienen 90 días calendarios para realizar la regulación de estas auditorías. Ojo con eso, tratemos de evitar a última hora estar subsanando pues estos procedimientos. Muchas gracias por la atención y creo que si hubiera alguna duda o pregunta, pues estaríamos terminando ya con la presente capacitación.
Percy, ¿estás por allí? Muchas gracias entonces por su atención. No hay preguntas, no hay dudas. Nos vemos entonces hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.